Buenas, buenas, buenas. Aquí comienza Bonavita en 530. Bienvenidos y bienvenidas. Como todos los días, hasta las 2 de la tarde en la Radio de las Madres. ¿Cómo fue ese fin de semana? ¡Qué rosquete! No, digo, qué fresquete, ¿no? En el 1132-000-530 los leemos, los escuchamos 40 segunditos, un minuto y los ponemos al aire. Estamos saliendo vía streaming, venía a buscarnos. Somos Radio AM530, ese es el canal de YouTube de la Radio de las Madres. Un hermoso mediodía en la ciudad de Buenos Aires, 18,4 la temperatura en este momento. El cielo está ligeramente nublado. No veo las nubes, te digo sol, ponele. 22 la máxima para esta jornada. Disfrutarlo porque se viene un bajón en la temperatura. Petillo soft, te vas vos, ¿no? Charlie Escalante está en los controles centrales. Bienvenido, Charlie. Bienvenido, Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Bienvenida Mariana Collante, capitaneando el equipo de producción con Luchito Mural, Laura Silva. Bienvenido Jair Sibel. Hola, felicita Bonavita, otro lunes en la Ciudad de la Furia. Benvenuto. También disfrútenlo porque me parece que en unos días... ¿Hacia qué lugar de la Argentina estás mirando? Estoy mirando a Resistencia Chaco, ahora 24 grados, máxima de 27, calorcete, 9,2 en la ciudad de Trenquelauquen, 7,8 la térmica, la máxima para hoy, 19 grados. Síganos en todas las redes sociales, somos Radio AM530, ¿no seguís todavía la Radio de las Madres? Bonavita en la 530. Buenas. ¿Cómo va eso, querido, querida? Buen día, buen mediodía, buenas tardes. No sé cómo están, en qué momento del día están ubicados, porque también pasa a ser, a esta hora es como una sensación, una percepción personal, ¿no? ¿Vos estás en la mañana o en la tarde? No, yo todavía estoy de mañana. Bueno, por ahí, quienes tuvieron una mañana muy larga ya están en las 5 de la tarde en este momento. Sí, sobre todo si arrancaste a las 5 o 6 de la mañana, claro. Ya estás a la mitad del día casi. Y si almorzaste o estás por almorzar, bueno, también estás ahí en el límite. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos a este Bonavita en 530. Fin de semana de superacción, te decía, porque ustedes saben, todos pendientes de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires con el armado de las listas. ¿Vos seguiste el minuto a minuto? La verdad, cómo me viene aburriendo esta película, ¿no? Yo no lo pude seguir el minuto a minuto porque también digo, voy a hacer otra cosa y vuelvo después y las novedades van a ser la misma. No, es como... Rosca, atención, se rompe, no se rompe, me voy, me vuelvo. No, bueno, listo, ya está, arréglense, cuando cierren todo me avisan. Rápido y Furioso versión 9, las últimas 8 fueron un desastre, así que conmigo no cuenten. Claro. Bueno, en fin, enseguida vamos a hacer un repaso de las novedades que quedan, sobre todo más allá de los nombres y de la conformación de las listas. Me parece que lo interesante en esta elección para la provincia de Buenos Aires, en este armado para la provincia de Buenos Aires, es ver los movimientos de poder que se dan, qué pasa con los liderazgos, quiénes aparecen, quiénes persisten a pesar de que muchos anuncian que está liquidada o están liquidados. Bueno, en fin, me parece que la cuestión de fondo es quiénes tienen el poder, ¿no? Quiénes se van ubicando. Sí, ¿quiénes serán los ganadores y perdedores de esto? Yo creo que acá lo más triste de todo, Feli, es que se cierra un frente electoral y cada vez menos un frente político, sí, ¿no es cierto? Sí. Muchas divisiones muy profundas y la ausencia de un liderazgo fuerte que logre encolumnar a todo el mundo. Vos estás hablando de lo que pasó con los libertarios, seguramente, con el gordo Dam, pobre, que lo dejaron afuera. ¿Pero no va primero en la tercera sección? No, que yo sepa. Es más, miré un ratito antes de venir y hace de verdad como 18 horas que no tuitea. Pero si trabaja de eso.
Pero hace 18 horas. Faltó al laburo. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿El guión? Pero mirá que se esmeró el gordo Dan por estar en una lista. Pero no eran estos muchachos los que venían todos corriendo, que había que tenerles miedo y correrse porque si te llevaban puestos y te agarraban. Claro, armó una coreografía parecida a Harry Potter. Pero vino Karina y ni siquiera se los dijo en la cara y los dejó a todos afuera. Bueno, Dan, un beso, Rey. Vas a tener que seguir laburando en el streaming. Hablaremos de eso y hablaremos de otros espacios y, insisto, de esto que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que es como una suerte de antesala de lo que será la elección de octubre y el reacomodamiento para octubre. Ustedes nos cuentan también cómo lo ven aquí, queremos escucharlos y queremos escucharlas. Además, veremos lo que ocurre con la economía. ¿Qué pasa con el dólar en este momento? Recién le pedí, mientras estábamos entrando al aire, le pregunté si no tenía $100.000. Te pedí, no tenés nada para prestarme. Sí. $100.000 no puedo, te puedo dar $1.000 y tratar de llamar al cura al pastor que convierte. que los convierta ya sería un aporte. En dólares, estaría muy bien, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el dólar. Esto es lo más loco del mundo, porque aumenta el dólar, aumentó la nafta, el fin de semana aumentaron los combustibles, aumentan las prepagas, aumentan los alimentos, pero la inflación sigue bajando en Argentina. Increíble. O sea, en algún momento nos vamos a dar cuenta que nos están engañando, ¿no? Porque si no, me parece que habla mal de nosotros. Sí, o es el pastor chaqueño el que cuenta la inflación, ¿no? Algo está sucediendo acá, si no, no se puede comprender. Hablaremos también en el escenario internacional, hay muchas novedades. Sí, en el escenario internacional muchísimo. Vamos a hablar de lo que pasa con Donald Trump y el caso de Epstein. ¿Te acordás? Sí, el tipo claro, que tenía una isla especialmente para casos de pedofilia y abuso sexual. Bueno, parece que ahora es un gran escándalo adentro del gobierno de Estados Unidos. Y la otra que te cuento es que por fin se empiezan a liberar algunos de los presos que tenía injustamente detenido Nayib Bukele, que eran migrantes a los que había mandado al SECOD, esa cárcel cinematográfica para pandilleros. Bueno, algunos de ellos empiezan a ser liberados. Es una buena noticia para la región. Hoy vamos a hablar de Gaza y vamos a tener más adelante en el programa una voz protagonista. Muy importante. Es lo que todos los fines de semana, yo los lunes habitualmente actualizo la información sobre Gaza y siempre es muertes, es contar muertos, con la novedad que cada vez más se ven ahora las imágenes de las personas que se desvanecen, que se mueren de hambre directamente, porque son muchas semanas sin la llegada de alimentos y de faltante de agua también. Y hoy después voy a compartir con ustedes algunos datos que ya Jair los ha mencionado y también Atilio los ha mencionado, que es el caso de la cantidad de amputados. Es el país con más niños amputados, el lugar del mundo con más niños amputados, y los amputan porque no les pueden hacer una cirugía. Entonces, amputan sin contar con los requerimientos mínimos, ¿no? Sin contar con anestesia, Feli, te lo pongo en términos más crudos, la amputación de miembros se da como una práctica, para salvar la vida, ¿no? Frente a lesiones que podrían ser fácilmente tratables si vos tuvieras un dispositivo sanitario acorde. Bueno, no por nada Israel se dedicó a bombardear hospitales durante más de 7 meses. 4.000 amputados desde octubre de 2023 acá y solamente 9 profesionales que son idóneos en ese tema. La verdad que, bueno, es bastante... Es muy dramático. Mires donde mires, es muy dramático y es más dramático todavía sabiendo que hay un silenciamiento absoluto por las complicidades que cosecha Israel en el mundo. Hablaremos luego de Demian Reidel, que se fue como jefe de asesores, jefe de gabinete de los asesores de Javier Milei, ha presentado su renuncia. El problema es, este era el tipo que decía que Argentina tenía demasiados argentinos, ¿no? Que por eso no salía adelante. Sí. Debo decir que después pidió disculpas, pues se encargó de escribirle a todos los que le hablaban al respecto, decir que pidió disculpas porque no era su idea decir eso, que lo había dicho el Papa en otro momento también y demás, ¿no? Que no era su intención. Pero sí, es ese mismo, el que dijo que sobraba en Argentina. Igual, Feli, te agrego, va a seguir como presidente en el Consejo de Nucleoeléctrica, así que desmantelando el sistema de energía nuclear. Después argentino. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a tirar algunos datos más para compartir con ustedes qué significa. Algunos lo entienden esta baja, obviamente como alguien que se va del entorno más cercano, era el jefe de los asesores, ¿no? De Javier Milei. ¿Qué hacía esa mesa de asesores? Estaba Marra también, ¿está todavía en esa mesa de asesores? Marra me parece que fue el primero. Lo fletaron de todos lados. Sí, pero cuando lo habían fletado quedó, y era de honorem, aparentemente, esa mesa de asesores, que era la mesa encargada de asesorar en las políticas de ajuste y demás a Javier Milei.
Ahora, yo digo, se superponen un poco las funciones acá. ¿Para qué está Sturzenegger? Bueno, me parece que... Admite que lo asesoren Sturzenegger. Parece que hay ñoquis en el gobierno libertario. Me suena raro que un tipo que decía que tenías que explotar a tus propios padres viviendo en su casa hasta los 45 años ahora trabaje ad honorem. Pero bueno, todos cambian. Y quiero que nos detengamos un ratito después en la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei, que queda ahora, es una llaga viva, ¿no? Después de que se cerraran las listas y quedara fuera todos los nombres que proponía Caputo. Interesante lo que puede pasar porque se estuvieron sacudiendo con algunas carpetitas en los días anteriores. Digo, lo de Scaturice, sí. Los videitos de las valijas que aparecieron. ¿Vino de adentro? Parece que vino de adentro. Y los contratos de Menem. Eso tiene un olor. Ladero de Karina. ¿De dónde vino? Parece que, bueno, se sacudieron con algunos datos, después entraron como una tregua para cerrar las listas y en el cierre de listas alguien perdió mucho. Sí. Perdió feo. Bueno, la que puso un montón de candidatos es Victoria Villarroel también, ¿no? Debe estar contenta. No sé, ahora lo que yo me pregunto es, ¿de qué nos vamos a enterar esta semana? ¿Se vienen otros carpetazos? Porque Santiago Caputo tiene la CIDE, tiene los Trodos, hay un llamativo silencio en estas últimas horas. Es una linda semana para ajustarse una servilleta en el cuello, frotarse las manos y esperar qué pasa, ¿no? Por ahora es así de triste como te voy a decir, esto que te voy a decir, por lo menos es mi percepción, no Dale, me mata. Larga. Pero el peor opositor que tiene Javier Milei es el equipo de Javier Milei. No hay nada más. No, pero si es la verdad. No, es la verdad porque además el peronismo es una comparsa. Hasta acá, si a Javier Milei le va mal, es por Javier Milei. Totalmente, la comparsa que tiene enfrente lo que ha hecho solamente es abonar a mostrar que hay una dispersión grande del otro lado. Sí, bien, esto es lo que tenemos por ahora. Ojalá cambie, ¿qué quieren que les diga? 1132 000 530, ese es el WhatsApp. Somos Radio AM 530, allí los esperamos, las esperamos. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM500. 12:16 minutos. Claro que el día lunes, posterior al fin de semana de La Rosca, es el día para el análisis. Y nosotros siempre que tenemos cosas muy interesantes para analizar, ¿a quién llamamos? Al señor Artemio López, por supuesto. ¿Cómo le va, Artemio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Felicita, muy bien. Bueno, me alegra muchísimo. ¿Atento todo el fin de semana a los movimientos? Muy bien, no, porque estoy con mucho resfrío, lo van a notar. Oh, ¿estás enfermo? Sí, sí. Bueno, caramba. Vamos a esperar que pase esto porque es virósico, no hay que tomar nada. Bueno, sí, estuve atento
y me pareció una resolución que, bueno, con las dificultades toda interna, en ambas coaliciones, finalmente se logró un criterio de unidad. Esperemos que este criterio sea capaz de resolver los dos grandes temas que planteó en su momento Cristina Fernández. Con respecto a Cristina, quiero decir que esta elección es anómala. Vamos a ir a una elección y yo le quiero poner un adjetivo que no le, de alguna manera, no la invalide de manera decisiva, pero es una elección por lo menos anómala, porque no nos olvidemos que han inhibido de participar a la principal líder opositora. Con claro, lo cual, la tenés presa, eso le da un valor muy relativo a la elección bonaerense, a las que se sucedan, porque yo lo viví, pues tengo edad para haberlo vivido, cuando Perón era proscripto. No hubo ninguna elección que tuviera legitimidad suficiente como para permanecer en el tiempo. Incluso las que Perón había acordado, lo hizo con Frondizi en un momento, eso no funcionó, y Lea, con el cual no acordó, tampoco funcionó, pero tampoco funcionó cuando delegó el poder en Héctor J. Cámpora, que gobernó 49 días. Hubo que realizar elecciones anticipadas para que Perón volviera a ser presidente, que era el anhelo de un conjunto importante de la ciudadanía. Sacó casi el 63% de los votos, creo que fue el 61.9 exactamente en septiembre del 73, con lo cual, con los liderazgos proscriptos, normalmente la ganancia en legitimidad de los dirigentes es muy baja. Acuerden o no con ello los líderes que en ese momento están proscriptos. Pasó también con Evo en Bolivia, pasó con Lula. Vos te acordás que se le dio, perdonad que te tutee, pero le dio el espaldarazo a Haddad y eso no funcionó. Tampoco funcionó con Correa estando en el exilio, que le dio el espaldarazo a Lenín Moreno. O sea, hay sin número de casos que muestran de que eso no funciona cuando el liderazgo está por algún motivo impedido de participar en las elecciones. Sí funcionó con Lampro, pero fue absolutamente distinto, fue un traspaso institucional, ahí no hubo problemas. Incluso funcionó en Venezuela cuando Chávez enfermo le da institucionalmente el ok a Nicolás Maduro, para mostrar procesos bien distintos. O sea que, dicho esto, bueno, las elecciones buscan un criterio de unidad que permita competir a las dos fuerzas en una elección que seguramente va a ser reñida, porque va a definir el tránsito de Milei a nivel nacional de una manera, yo te diría decisiva, porque Milei tiene abierto el frente parlamentario. Ustedes vieron lo que pasó con el Parlamento en las últimas intervenciones. O sea, Milei está muy disminuido. El Frente Social, bueno, es un desquicio esto. En términos sociales, Argentina marcha hacia una crisis de proporciones que no podemos determinar, tampoco podemos saber el ritmo, pero seguramente va a ser muy, muy, muy significativa. Y los gobernadores, Artemio, perdió el apoyo de los gobernadores. Institucionalmente ha disminuido, los gobernadores han planteado con toda racionalidad que en estas condiciones no pueden seguir. Desde el punto de vista financiero, bueno, las relaciones con el fondo, si bien es cierto que ahí hay un componente geopolítico importante en el que interviene Trump, no te olvides, Felicita, que antes de que Cristina fuera proscripta, el presidente Trump le impidió el ingreso a Estados Unidos. Trump ha intervenido de una manera, bueno, Cristalina Georgieva dijo que había que votar a Milei de manera explícita, además nunca en la historia. Sí, la injerencia económica. Bueno, viajó a Brasil, estuvo, se pronunció sobre Brasil con una guerra arancelaria ridícula del 50% que sabe que no va a poder cumplir, solo para poner nuevamente en carrera a Jair Bolsonaro, una injerencia electoral directa. O sea, es una estrategia que no se define acá localmente, se define a nivel regional. Por lo tanto, eso es lo que hubo que sortear en provincia, y veremos. Las dos coaliciones tienen un gran desafío, que es observar qué pasa con la gente que no se ha presentado. 26% del padrón y el promedio de ausentismo es 45%, pero abajo
en los sectores populares eso crece más de 10 puntos. O sea, eso perjudica grandemente las chances de las coaliciones que están ancladas en los sectores populares. Bien. Por lo tanto, lo que planteaba Cristina de volver a representar era central, porque esa gente está defraudada. Absolutamente. Y necesita... ¿Por qué no te vas a buscar un vasito de agua? Yo te espero y no la voy a hacer muy larga, porque veo que estás complicado y no quiero que fuerces tu garganta. Te cuento que... Bueno, pero esto es... es por el resfrío. No, te digo que... Sí. ¿Qué? No va a ser Está complicado. Te hizo caso, Estuve escuchando el fin de semana, viste que yo hace un mes me agarré una gripe, virus, y me quedé sin voz una semana. Es el virus, la nueva variante de COVID que le dicen Frankenstein, que está haciendo estragos en Estados Unidos. Un hombre hermoso. Y que, claro, y que te hace eso, te deja sin voz, sin habla directamente durante un tiempo. Tenés mucha molestia en la garganta y después te quedas afónico. Me dejaste más tranquilo. Bueno, sí. No, bueno, te quedas en la camita, que te atiendan, te hagan comidas calentitas y un par de días pasa. Sí. Te decía, volver a representar, porque esos sectores que están ausentes, en buena parte tienen una trayectoria de voto a el peronismo y a la versión siglo XXI del peronismo, que es el kirchnerismo. Claro. Han perdido, obviamente, vínculo con el espacio porque los ha defraudado en la última elección de manera plena en 2023, se dio. Sí. Imagínate que esta precuela del ausentismo comienza en 2021, cuando 4.100.000 personas no concurren a votar por la defraudación del gobierno del Frente de Todos. La primera señal. 4.100.000. Sí. En ese momento no votaron alternativas. Claro. Digamos, se retiraron de la elección y no dieron un solo voto a Juntos por el Cambio, muy poquito a la izquierda, pero en realidad lo que hubo el ausentamiento de esta gente. Ahora, en 2023, esa dinámica se quebró y bueno, una parte del voto a Milei, ese primer voto que le dio chances en las PASO en la primera vuelta, tiene un componente de voto defraudado del Frente de Todos importante. Claro. Entonces creo que ese es el gran desafío de la tercera. Cristina, cuando definió su candidatura, lo hizo con una racionalidad acerada, porque era el único liderazgo disponible capaz de comenzar a quebrar esa falta de representación. Veremos cómo le va a Verónica en esa doble tarea, representar a lo propio. Para Cristina esa tarea era bastante sencilla porque era representar a los que votan en el espacio que ella misma representa, o sea, representar a los votos de Cristina. Y el segundo tramo que tiene como desafío Verónica, y hablo de la tercera porque la tercera es muy importante. Sí, claro, por supuesto. Lo saben sobre todo los que adversan al peronismo, que cuando Cristina tomó la decisión, mirá lo que pasó. Ahí es el 50% de los votos para el peronismo salen de ahí. Y Verónica Magario tiene ese gran desafío, representar a lo propio, pero al mismo tiempo volver a representar a los que se han ausentado. Eso a nivel de toda la provincia, en todas las secciones electorales. Le va a pasar también al votante de Juntos por el Cambio, pero vuelvo a insistir, los más afectados por el ausentismo son los actores coaligados que tienen anclaje electoral en los sectores populares, que son los que más se ausentan. Cuando analizar lo que pasó en cada provincia, en Capital Federal, se observa claramente que en los sectores de menor poder socioeconómico el ausentismo crece. Es un fenómeno histórico, siempre pasó, pero ahora está muy potenciado. Así que las listas que se armaron fueron, creo que diseñadas para que eso se resuelva. Veremos cómo surge esta elección, que vuelvo a insistir, es una elección reñida. Si en Capital Federal hubiera consolidado la alianza pro la Libertad Avanza que se está consolidando en provincia, hubieran ganado en todas las regionales, en todas las seccionales, en todas las comunas. O sea, es una alianza competitiva. Y el peronismo, supongo que con la gestión provincial vinculado al armado de ahorita, se va a poner también competitivo. La moneda está en el aire, no se puede pronosticar nada. No me parece que sea fácil de resolver esto vía encuestas. Lo que sí va a tener que desplegar, sobre todo el peronismo, es un trabajo territorial muy importante,
porque la restauración del vínculo con el ciudadano que no participa va a tener que ser casa por casa. No, eso no obedece a consignas ni a decisiones de política mediada por encuestas. Claro. Eso no va a pasar. Hay que ir a recomponerlo, restaurando el vínculo casi a nivel personal. Por eso que es muy importante el papel de las organizaciones territoriales. A la calle, claro. Ahora, el resultado de la elección para el peronismo depende del despliegue territorial fundamentalmente, de organizaciones múltiples, la Cámpora, por ejemplo, lo que hagan en cada barrio, lo que suceda con los intendentes en el despliegue de cada una de las intendencias, porque restaurar ese vínculo no es sencillo. Lamentablemente la elección se da en estas condiciones tan anómalas. De haber participado Cristina, esto era bastante más sencillo. La beneficiaria central era la ciudadanía, porque tenía, sobre todo los sectores populares, su opción preferencial para poder votar. Luego el peronismo a nivel nacional. Y la presencia de Cristina beneficiaba fundamentalmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene que transitar los 2 últimos años de gestión, que siempre son difíciles, sobre todo porque el gobernador no tiene reelección. Por lo tanto, vuelvo a insistir, es una elección, digamos que anómala, donde un sector de la ciudadanía está privada de tomar opción por el liderazgo que, bueno, les permitía desplegar sus mejores expectativas. Veremos cómo esto se resuelve a futuro, porque mucho tiempo más con el liderazgo de Cristina en estas condiciones, el sistema de representación democrático en Argentina no va a poder resistir. Artemio. Lo vivimos en el 73, gobernó 49 días, pero tomó una decisión sabia, no en las circunstancias, lo llevaron a eso, pero la verdad que la lealtad de Cámpora ahí se puso a prueba y fue rotunda. Bueno, él renunció y planteó elecciones que se resolvieron en septiembre con Perón presidente, ya sin ninguna proscripción. Así que bueno, veremos. Esa fue una salida, no sé cuál será la actual, veremos. Veremos. Artemio, querido, anda a hacerte un tecito con jengibre, miel. Estás muy mal, ¿no? La verdad. Me dijeron que el jengibre ayuda bastante. Bueno, felicita, pero no hay que fallarte. Dale, que te necesitamos con vos, por favor, te lo pido. Te mandamos un abrazo grande. Con vos y voto. Claro, ambas. Pedirle que nos dejen votar, que por favor tengan la gentileza de que los que no estamos de acuerdo con Milei podamos votar con la que estamos de acuerdo. Muy importante, es lo más importante lo que estás destacando, por supuesto. Bueno. Hasta luego. Artemio López haciendo un análisis, claro, o sea, no se puede soslayar el dato principal. Una candidata está presa. Así que la principal. Totalmente. La principal. Y era la que también ordenaba hacia adentro un poco el espacio, ¿no? La ausencia, la orfandad de gente con capacidad de sentar una lista y conseguir consentimiento, me parece que también tiene que ver con que Cristina está corrida del escenario. Sí, totalmente. Igual corrida del escenario, corrida porque no estuvo afuera. Fuerza, ¿no? Sí, corrida a la fuerza. Pero no estuvo afuera en toda la disputa ayer, olvídate. Por supuesto, y sumo corrida, algo más. Pero no fuera. Sumo algo más de lo que decía Artemio. Es verdad que la unidad entre el PRO y la Libertad Avanza a priori parecería un espaldarazo fuerte para una candidatura unitaria de la derecha, ¿no? Que no la vemos hace mucho. Veremos, esto es política, no es matemática ni aritmética. Veremos si logra conservar todos los votos. Pero a priori parecería una oferta competitiva del sector de la derecha. En un rato, a las 2 de la tarde, vence el horario para la presentación, luego de la prórroga, ¿viste? Corte de luz de por medio. Sí. Qué mala suerte, viejo. ¿Qué es? ¿Edelap? ¿Cómo se llama la de La Plata? Edelap se llama. Edelap. Sí, se cortó y bueno. Bueno, prórroga, pasa, ¿no? Sí. Ay, mira. Ahora ya está. Claro, no podés cargar los datos si se corta la luz. Qué cagada, pucha. Tendremos que aplazarlo hasta el lunes, muchachos. Y en la justicia electoral le dijeron, mañana es domingo, rey. A mí me ha pasado muchas veces y me he ido hasta un café a conectarme, pero bueno, no debe haber sido tan sencillo. Profesora, no me va a creer lo que le pasó a mi tarea. Se la comió el perro. Dale. Vamos a hacer una tanda. Cuando regresemos tenemos otra voz que va a ser muy interesante de escuchar, contándonos qué pasó el fin de semana con el armado en la provincia de Buenos Aires. Quédate. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Se viene la desinteligencia artificial. ¿Qué nos pasó como humanidad, como sociedad? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo pasamos del placer, de la sensualidad a todo digital? En vez de comer sacamos fotos. Bueno, todo eso es la desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis que presento el sábado 26 en la Flor de Barracas de Suárez 2095. Las entradas por Pass Line o llamando al 11 35 90 57 45. Sábado 26, la Flor de Barracas y el show se llama Desinteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por offline. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
siempre, siempre, siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Y equipo, muy buenos días. Excelente el programa, cada vez que puedo lo escucho. Walter Larrea, de acá de Mataderos. Y creo que hay muchas mezquindades dentro de nuestro espacio, el peronismo. Realmente desautorizar, dejar a un costado a Cristina Kirchner, la principal referente dirigente que ha demostrado la convocatoria que tiene hace muy poco y estando presa, me parece que lamentablemente es muy grave esto. No veo que esto sea un reemplazo generacional para nada. Acá lo que hay es un problema de mezquindades que esperemos que no nos lleve a problemas en el futuro. Gracias Mateo por aquí también, mientras otros enferman sus mentes con desinformación, se vuelven más ignorantes, modernos, no informándose, nosotros nos llenamos de cultura, actualidad, info sobre salud, geopolítica, nos hacemos día a día un poco mejor. Yo no sé si está escuchando este programa, ¿qué está escuchando? Mateo, por favor, pero gracias por escribir, te mandamos un beso. Gracias Emma de Dolores también, amigues, se fe que ella no puede postularse hasta que gane un gobierno kirchnerista peronista. Bien. Acá nos dicen, abracémonos entre nosotros y exijamos que nuestros dirigentes nos respeten y nos tengan en cuenta de todos lados, es lo que digo, señala Norma. Y Estefanía dice, basta de seguir a la progresía de Cava de Cristina, que fue la jefa de la derrota en 2013 y 2015 y 2017. Emma, acá el mensaje era mucho más largo, me voy a la última parte. Emma, hay que aprovechar que los trolls y Caputín están enojados y que están saltando del barco, pero ¿cómo van a escuchar a los que sufrimos las políticas de Milei? Hablando de la interna, ¿no? Claro. Hasta ahora solo Kicillof, cansada del relato de la realidad como una letanía sin fin, el sufrimiento, el abandono, apoyen a quienes gestionan para que tengamos una vida un poquito menos horrible, dice Emma, pensando en las dificultades que ha encontrado en la legislatura en su propio espacio. Kicillof, hasta aquí. Bueno, gracias Emma. Gracias Augusto, también desde Caballito, toda manifestación del campo nacional y popular debe comenzar con Cristina libre. Ella primero es inocente de lo que se le acusa, dos es la dirigente más querida del pueblo y le corresponde con el mismo cariño, nos dice Augusto. Edu de Córdoba dice, el peronismo debería estar enseñando a la gente a votar con boleta única. Nacho dice, hay que discutir ideas, no personas, sin recambio no hay futuro. Y Jorge Sosa también manda un abrazo grande y se suma acá al chat de la AM530. Gracias Mario de Matadero, estamos todos con la interna hoy, dice, no me pareció bueno el desdoblamiento, pero ya está, ahora hay que luchar para que la derecha no aumente sus representantes, es necesario que nuestro espacio no dé las herramientas, un acuerdo programático, algo para mostrar, no alcanza con que ellos sean los malos. Abrazos Mario de Matadero. Lobo de Álvarez también por aquí, no solo por la acción política se produjo el ausentismo, a mí de votar a 5 cuadras de casa me trasladaron en Los Padrones a una mesa de Cuartel Quinto Moreno. Ok, tengo que tomar 3 colectivos, mira vos, claro, es un lío, hay que avivar a los intendentes para que vuelvan esas prácticas que redundaron en un beneficio. Bueno, es un mensaje mucho más largo, pero me cuenta de otras problemáticas que aparecen y que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar el porqué del ausentismo. Leo se pregunta, Artemio, ¿qué vamos a ofrecer casa por casa? ¿Nombres? Marité dice, amamos a CFK. Amalia Mendoza dice, voto en primera sección, contenta de votar a Cato Podis porque es un defensor ultranza del trabajador, que es lo que necesitamos. No ir a votar es apoyar a Milei y a Macri y dejar que otro decida por vos y tu futuro, nos dice Gustavo de Villa Alonso. Sí, Charlie de Villa Adelina, Charlie Alonso, acá se me cruzó Adelina con Alonso. Desde Rawson, Chubut, nos está escuchando. ¿Qué me dice? Bueno, que lo han llamado a su celular. Bueno, me habla de otros medios de comunicación. Gracias, Charlie. Ahora lo leo con atención. Dale.
Bueno, mira lo que dice Carla. El panorama es crítico. Los encuestadores analizan lo siguiente. Preguntan cómo están, dicen mal y creen que entonces van a buscar una alternativa, pero entonces le dicen que no. Bueno, un poco lo que explicaba Cristina, ¿no? La desazón, el desapego con el gobierno de Javier Milei no va a redundar automáticamente en una votación hacia el peronismo, y creo que el peronismo no está ofreciendo nada muy esperanzador tampoco. Enseguida nos volvemos con los oyentes porque hay un montón por aquí. Están todos con lo que fue el fin de semana y el armado mirando hacia provincia de Buenos Aires. Pero ahora, ¿saben qué? Quiero ir a problemas de otros países. No quiero quedarme acá. Quiero ir a Estados Unidos y a Donald Trump. Bueno, ahí problemas son los que sobran, y el principal problema tiene que ver con la vinculación que viene teniendo Donald Trump con su ex amigo, por lo menos así lo define él, Jeffrey Epstein. ¿Te suena este nombre, Feli? Sí, claro. Jeffrey Epstein era un multimillonario cercano a la dirigencia política estadounidense que tenía una isla de pedofilia que regenteaba con visitas, te llevaba a esa isla en Florida que funcionaba básicamente como un estado paralelo a donde se llevaba mujeres y niñas engañadas a ser abusadas sexualmente por grandes popes de la política y del espectáculo en Estados Unidos. Entre las fotos en esa isla está la de Bill Clinton, entre las fotos con Jeffrey Epstein está también la de Donald Trump, y ahora la gran pregunta tiene que ver con que cuando Jeffrey Epstein apareció cayó detenido, unos días después apareció misteriosamente colgado en su celda. Hay un tema muy lindo de Sara Eve que dice que nadie se suicida en una comisaría, ¿no es cierto? Las filmaciones que mostraban la celda de Epstein tiene un recorte en el momento antes de que aparezca colgado. Casualidad, pensémoslo, ¿no? ¿Cuántas cosas había, no? Bueno, y ahora el tribunal que estaba a cargo empezó a dar de baja las acusaciones, dijo que Jeffrey Epstein no era tan pedófilo, que el suicidio finalmente fue suicidio y que no fue un homicidio intencional. Entonces esto está generando muchísimo resquemor al interior de el propio movimiento de Donald Trump. ¿Por qué es importante esto? Porque la gente del MAGA, del Make America Great Again, del hacer América grande nuevamente, la consigna como la fuerza del cielo en Estados Unidos del ala más radical, bueno, están muy enojados porque empiezan a ver hilos que vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein más allá de lo meramente amistoso. Pero perdón, cuando se fue Musk del gobierno, ¿no hizo alguna amenaza por el estilo? Bueno, por supuesto, y poco después en Wall Street Journal, que es un periódico conservador, de derecha, financiero, salió publicada una supuesta carta que Donald Trump le envió por su cumpleaños a Jeffrey Epstein con el dibujo de una mujer desnuda. Todos elementos que van dando cuenta que en Estados Unidos Donald Trump tenía por lo menos conocimiento de la trama, trata de personas, pibas de 14, 15, 16 años que eran llevadas engañadas a ser prostituidas en la isla que regenteaban Jeffrey Epstein y su mujer, Ghislaine Maxwell, que es otra referente muy vinculada a esta, otra mujer de la clase dominante de Estados Unidos, una mina muy vinculada a las élites y que organizaban esta especie de orgías, de fiestas con grandes personajes y después intercambiaban información. ¿Cuál es el dato que trasciende? Que habría existido una relación entre Epstein y los servicios de inteligencia, que la información y las visitas de Epstein y las fotografías después eran negociadas con servicios de inteligencia para ejercer presión política. Pensemos, Bill Clinton, ¿no? Bill Clinton, que ya tuvo un par de escándalos sexuales. ¿Qué pasaba si le llegaba a su domicilio una foto de Bill Clinton con una menor? O a Donald Trump, o a cualquiera de las grandes estrellas de Hollywood que pasaban por ahí. Entonces, una de las hipótesis tiene que ver con el contacto entre Jeffrey Epstein y los servicios de inteligencia de Estados Unidos para extorsionar a grandes dirigentes e incidir políticamente. Actualmente el caso está cajoneado y casualmente se perdió la filmación donde mostraba los últimos minutos de Epstein. Mejor no saber, no quieren saber absolutamente mejor no nada. Preguntar. Ahora, me quedé en la parte del dibujo. ¿Un dibujo a mano alzada? ¿Lo hizo él el dibujo? Bueno, y lo que dice Trump es yo nunca supe dibujar. Claro, la excusa de Trump es yo nunca supe dibujar. La carta para mi querido amigo era en el marco del cumpleaños de 50 años de Epstein. Su señora, Ghislaine Maxwell, le pidió a sus amigos que le manden alguna carta de puño y letra y Donald Trump le habría mandado esto. Trump dice que él cortó amarras, que nunca más se volvió a vincular con Jeffrey Epstein,
pero lo cierto es que hay fotos, hay encuentros y es pública la amistad entre los dos hombres de finanzas. Claro, está difícil. Bien, vamos a hablar de amigos, estamos hablando de amigos, seguimos hablando de amigos. Dos buenos amigos. Ayer fue el día del amigo y me estoy mirando el informe de Subán Córdoba que se titula Amigos son los amigos, y allí la tenés a Villarroel y a Javier Milei, lo que en algún momento supo ser una amistad, ¿no? Villarroel con jamoncito. Sí, no sé si amistad, no sé si Javier tuvo amigos en esta vida. ¿Tiene amigos o no tiene amigos? Tiene una hermana. Yo creo que si tuviera amigos estaría un poquito más contenido, lo cuidarían, le dirían, no, mira, primero, no te dejes maquillar más por Lemoyne, empezaría por ahí, no te maquilles así porque, claro, sí. Entró otra cosplayer maquilladora que es amiga de Lemoyne en Tucumán como candidata de La Libertad Avanza. Mira. Bueno, pero sí, esta gente no tiene amigos, no, directamente. Algunos datos de esta encuesta que se publica el fin de semana y que hace hincapié sobre todo en la imagen de Javier Milei. Hay varios datos que son interesantes. ¿Cuál es la aprobación en principio que tiene la gestión del gobierno nacional? Y hay un 57% que desaprueba la gestión de Javier Milei. Es un número alto. Altísimo. 56.8%. Pero también me parece que es un número alto que un 42.8% esté apoyando con todo lo que hizo el gobierno de Javier Milei. Digamos, tenemos a la mayoría de los argentinos empobrecidos, endeudados, y que tenga un 42.8% de aprobación me parece impactante. Sí, me parece interesante cruzar ese dato con el dato de cuánta gente se percibe antikirchnerista y en general, bueno, se va amalgamando. Digo, no es directo que el que se perciba antikirchnerista apoya a Milei, pero algo de eso hay. Puede que haya algo de eso. ¿Qué nivel de imagen tienen ustedes estos dirigentes? Y acá hacen una comparación entre los amigos que veíamos recién, Victoria Villarroel y Javier Milei. Imagen positiva, 38,6 tiene Villarroel, 41,9 tiene, o buena imagen, tiene Javier Milei. Negativa también es más alta la de Milei, 57,5 Milei, 55,3 tiene Victoria Villarroel. Después acá, este es el dato que vos señalabas recién. Le preguntan, ¿usted cómo se identifica hoy? Le tira un par de opciones. ¿Sí? Yo te pregunto, hoy vos sos anti-kirchnerista, kirchnerista o no sabés. Esas son las tres opciones, ¿no? Y bueno, están sesgadas, pero obviamente yo pondría kirchnerista entre esas opciones. Bueno, hay un 34.3 que se reconoce kirchnerista. 34.3. Muy alto también, un dato... Es un buen número, ¿no? Un núcleo duro importante. Más un 20,5 que no sabe. ¿Qué pasó en tu vida si a esta altura? No, las opciones son muy sesgadas, ¿viste? En Sí. las encuestas hay un condicionamiento muy grande de parte del encuestador. ¿Querés contestar? ¿No querés quizá contestar? vos sos peronista o quizá vos ¿Te da sos vergüenza radical decir? ¿No te da vergüenza o decir? sos un socialdemócrata y tampoco sos antikirchnerista y tampoco claro. kirchnerista. Bueno, Por ahí no entras en ese binarismo, ¿no? 45,2 es anti-kirchnerista, que también es un número altísimo. Para ser anti, ¿no? Altísimo Es más la alto pucha. el número de anti-kirchneristas que de antiperonistas. Y ese me parece también un elemento central. Ahora, es más bajo que el de antimileístas. Y Mirá ese vos. también es todo un dato. Cuando preguntan cómo se identifica hoy y van a esta grieta mileísta, antimileísta, hay un 53,6% que se define antimileísta. Te reitero, ¿cuántos antikirchneristas tenías? 45,2. sí, alto. Y tenés un 28% de mileístas contra un 34% de kirchneristas, si querés verlo así, ¿no? Che, y en la que te preguntan por mileísta, antimileísta, los que se posicionan en no saben No o saben, contesta. 18,3, seguís teniendo ahí casi un 20% Sí, un quinto, ponele. que no te contesta. Y después preguntan cómo se identifica hoy entre antiperonista y peronista. Y esto es de loco, que históricamente el antiperonismo es el anti que más fuerza ha tenido, ¿no? En este caso es el sector más reducido, porque un 38,7 se reconoce como antiperonista, ¿sí? El antikirchnerismo estaba en el orden del 40 y el antimileísmo del 50. Bueno, 38,7 antiperonista, 39,7 peronista, o sea, es más alto el peronista que el antiperonista. Y más alto el peronista que el kirchnerista. Exactamente. Y un 21,6 no sabe. 21,6 también es alto, no sabe. De todas maneras, digo, vos te definís hoy, te apuran y te dicen, ¿sos antimileísta o sos mileísta? Vas a decir, sí, bueno. Y no, esa para mí está...
Es verdad. Es fuerte mirá, el anti, ¿me entendés? ¿Sabías qué pasa? ¿Qué? En las encuestas, cuando tenés un número tan inflado de no sabe, no contesta, es que la contradicción que estás planteando no expresa del todo bien a la totalidad, ¿no? Si vos tenés un 3-4% de no contesta, es que esa contradicción parte el escenario. Sí, pero ahora, en si este tenés caso un 20% dando un número vuelta, bastante alto. bueno, sí. está bueno leerlas como vos lo trajiste, en correlación con el mileísmo, el peronismo y otras identidades. Bueno, después consultaron cuál sería el principal objetivo de tu voto en las próximas elecciones legislativas de octubre. 52,8% castigar la gestión del gobierno actual. O sea, va a ser un voto para castigar, para más de la mitad, es una manera de expresarse en contra o su descontento con el gobierno actual. 38,3% dice que va a ir a premiar la gestión del gobierno actual. Casi 40%, y hay un 8,9% que no sabe. Después consultan, según su criterio, para usted, Milei, ¿representa un riesgo para la sociedad o sigue siendo el cambio? Y hay un 55,4% que entiende que representa un riesgo para la sociedad. ¿51 dijiste? 55,4%. Y un 37,8% que dice que sigue siendo el cambio, y ahí tenés casi un 7% que no sabe qué responder al respecto. Bueno, en fin, después acá hicieron un bonus track de fútbol. A ver, léemelo, por favor. Bonus track en el Día del Amigo. Hay algo en que casi todos los argentinos coincidimos. Ángel Di María, dupla inseparable de Lionel Messi, tiene un 83 para cerrar la grieta, ¿no? 83.1 de imagen positiva. Le midieron la imagen positiva a Di María, ¿me entendés? Tiene solo un 5% de negativa. La envidia, esta es la envidia de la política. Mi pregunta es, si Di María se presentase por algún partido político, ¿usted cuál cree que sería esa formación? Hay un 7,2 que no lo conoce a Di María. No, pero ¿en dónde vivís, viejo? Es indignante. Y un 4,7 que no sabe. Yo prefiero que no sepas qué decir, pero no conocer. ¿Cómo lo vas a conocer a Di María, viejo? Me decís los candidatos del peronismo en la cuarta, la quinta, la sexta, no los conoce nadie, pero a Di María. Bueno, puede pasar. Hay un 7% que todavía no lo conoce a Di María. Bueno, en fin, estos son los números de las encuestas. Recién lo escuchábamos a Artemio López. Y cuando él decía el tema de la participación electoral, que veo que muchos se engancharon con eso, cómo analizar la caída en la participación electoral que hemos notado en las provincias este año, pero que ya veníamos notando en las elecciones anteriores y en las legislativas de 2021, fue muy importante. Yo recuerdo la carta de Cristina en ese momento, cuando una vez más le decía a Alberto Fernández, primero le reprochaba porque no había lugar para una mesa. No hubo nunca lugar para la mesa, pero le decía, ¿cómo pensás que vamos a seguir adelante si los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo, los labura, parafraseando, no tengo la nota acá, pero básicamente le decía eso, hay que prestar más atención a lo que está pasando con nuestro electorado porque vinimos a dar respuestas que no estamos dando. ¿Alguien entendió o alguien creyó que lo que le estaba diciendo en ese momento el electorado era que tenía que parecerse más a lo que vino a contrarrestar? Entonces hubo un viraje más hacia la centro-derecha, ¿no? Sumaron a Tony Aracre, ¿qué hacemos acá? jefe de asesores. ¿Se kirchneriza o no sé qué? Porque el cuco era, y los diarios lo corrían, con ¿se kirchneriza Alberto Fernández? Alberto Fernández había dicho que venía a ponerle fin al kirchnerismo, ¿te acordás? Bueno, sí, eso después de arreglar con Cristina. Sí. Bueno, en fin, pero es cierto que ya en ese momento empezaba a notarse esa decepción por parte del electorado, que hacía 2 años nada más había ido a votar un nuevo gobierno para mejorar su situación. O sea, primero se había decepcionado Mauricio Macri, porque muchos lo habían votado a Mauricio Macri. Decepcionados de Mauricio Macri, lo votaron a Alberto Fernández, pensando que iban a poder recomponer un poco su situación. No la recompusieron, con Alberto Fernández tampoco, ¿no? En las de medio término fue toda una señal, no se tomaron medidas como para contener un poco esa decepción o esa desazón. Y bueno, finalmente llegamos a Javier Milei presidente y llegamos a esta instancia. Sí, y mirá algo más, felicita. La gente que votó a Macri se decepcionó, votó a Alberto y se decepcionó, votó a Milei y se decepcionó. Ahora su respuesta es no ir a votar. Creo que ahí, digo, si vemos una elección de la provincia de Buenos Aires con más del 55% de la participación, para mí ya va a ser un éxito. Me animo a decirlo, faltan por lo menos 2 meses que vamos a tener una de las elecciones récord de menor participación de la historia en la provincia de Buenos Aires. ¿Te parece? Yo me animo a decirlo. Yo tengo alguna duda, porque en Formosa tuvieron una participación bastante alta.
bastante alta comparada a la media del país, bastante baja comparada a la tradición histórica de Formosa. Ah, bueno, sí, pero digo, creo que en cada distrito se pueden dar particularidades. No sé. Déjame sospechar, yo estoy pensando que cada vez menos gente va a salir de su casa a votar, a jugarse por algo que, digo, hay que representar, pero también hay que enamorar. El show que vimos el sábado no enamora a nadie. Depende mucho también de esto que marcaba Artemio, ahora hay que moverse. Pues no alcanza con, esto que vimos, este espectáculo que vimos durante el domingo, ¿no? Que me voy, que me quedo, que lista corta, que sumo, que bajo, que... Bueno, un poco tristón el espectáculo el domingo, porque en realidad lo que le está pasando al electorado es otra, las preocupaciones son otras en este momento. Esas cuestiones se dan, es parte del folclore, obviamente que los tironeos siempre son nadie es naif. Pero el tema es que quedan en primer plano, es lo único que parece discutirse. Es lo único que están discutiendo, nadie es naif, nadie come vidrio, todos sabemos que se negocian las internas y los lugares, pero acá lo que estás haciendo es perdiendo cada vez mayor representación, enclaustrándote en una discusión interna que viene desde el frente de todos y que lo único que hace es desenamorar a la gente. Ahora, después lo vamos a repasar después de las 13, pero a río revuelto, ganancia de pescador, dicen. ¿Y quién está pescando? ¿A alguien le fue bien? ¿Quién está pescando? Hay 3 patas en la mesa. Sí. ¿A una pata le va mejor que a las otras 2? ¿Mejor de lo que esperaba? Y yo creo que hasta sonó su nombre para... ¿A Sergio Massa cómo le fue? La pucha, ¿vos lo podés creer? ¿A Sergio Massa cómo le fue cuando miremos en proporción cuántos nombres metió? Con expectativas, digamos, con buenas expectativas, comparados con los del gobernador totalmente. de la provincia de Buenos Aires. Te sumo algo más, Sergio Massa llega acá. Los 2 intendentes que se rompen de la Alianza Fuerza Patria es uno, por un lado, Fernando Gray, que lleva 18 años en el peronismo y pide renovación del peronismo igual, y el otro es Julio Zamora, de Tigre. ¿Cómo gana Julio Zamora? Después de que con todos los recursos económicos y el apoyo ineludible de todas las organizaciones políticas, Malena Galmarini perdiera en Tigre. No sé si está Sergio Massa como para seguir dando consejos de hacia dónde tiene que ir este país, pero bueno, es una opinión pero bueno, es que venimos sosteniendo hace un tiempo. Evidentemente, ¿no? Es un actor que sabe dónde estar, cuándo estar, ¿no? Está en el momento justo, en el lugar correcto. La otra vez estaba releyendo los candidatos que llevó Sergio Massa cuando se presentó por fuera del kirchnerismo en el 2013. La mitad eran del PRO, la mitad eran del radicalismo, la mitad eran de su partido, muy conservadores. Bueno, eso es lo que representa también Sergio Massa. Sí. Bueno, en fin, 12:58 minutos, ya casi nos vamos a ir a la tanda. Tenemos varios temas para compartir con ustedes en la próxima hora. Les sugiero que se queden. Quiero compartir en breve también una encuesta que me pareció súper alarmante, que habla de cómo se están alimentando los hijos de los trabajadores precarizados en la Argentina. La inseguridad alimentaria, de eso tenemos que hablar. Vos lees el informe, lees el encabezado del informe y decís, ¿dónde es esto? ¿En qué país, en guerra o en crisis estamos trayendo estos datos? No, es Argentina, que no está en guerra, pero está siendo atacado por quienes la gobiernan, básicamente. El fenómeno es malnutrición, de lo que venimos hablando hace mucho, pibes que se llenan con harina por la incapacidad de poder acceder a alguna proteína más barata. Todo eso en breve, quédate. De verdad que Frankenstein se llama la variante que está dando vuelta. Puedo creer, ayer escuchaba a un médico hablando de eso y dije, esto es lo que me pasó a mí. Lo que me faltaba, que me pique Frankenstein. Te agarra así como una picazón, empezás con que te pica un poquito la garganta, empezás a toser un poquito. Te notaba que te creció ahí un tornillo en la sien, te dio un poco más verde. ¿Viste que pasa eso? Bueno, te destroza el cuerpo, ¿no? El pobre Artemio, lo dejé un poco preocupado con el diagnóstico que le di, ¿no? En vivo, por radio. Claro. Y después vaya al médico, no me crea a mí, vaya al médico. Pero no se diagnostique con una periodista. Lo que quiero decir, esperen que esto va a terminar bien, no se preocupen ustedes médicos que están escuchándome porque termina bien. O sea, te quedás sin voz, empezás así como un poquito de fónica. ¿Viste que yo les dije que en la radio en una semana estoy de vuelta? Me acuerdo. A la otra semana no volví. Me acuerdo perfectamente. ¿Por qué era mayor? No, ni siquiera eso no podía hacer nada. Te quedás literalmente sin voz, 3-4 días sin voz, y bueno, después empezás a remontar como el ave fénix. ¿Qué hay que hacer para que no te pase todo esto? ¿Qué? Vacunarse. ¿Pero vos no estabas vacunada? Sí, me puse vacunas, pero no la actualicé, hay que actualizarlas. Bueno, hay que actualizarlas. Es importante actualizar la vacuna para que no te agarre tan heavy el Frankie. Cuídense, eso les digo, cuídense de los contagios. 13 en punto, dale, vamos a la tanda rapidito, ya estamos de regreso. Somos Radio AM530. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano?
de un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington, de un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Nicolás Márcico está en AM530. El ataque a lo que es la obra pública en nuestro país, teníamos ganas de hablarlo todo esto con Julio Devido. Me parece que si no se sientan a negociar y a resolver estas cuestiones, estos 7 puntos, que fue las jubilaciones con el bono, más el aumento del bono, más la moratoria revisional por 2 años, más la emergencia a las inundaciones en Bahía Blanca, más la declaración de la emergencia en discapacidad, la coparticipación de los ATN y del impuesto a los combustibles, y la emergencia pediátrica por el conflicto de Garrahan. Creo que políticamente se va a entrar en un vórtice de crisis permanente. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Don Narciso Club presenta Tangos antes del fin. Versiones originales de tangos clásicos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Verónica Costa en voz y Andrés Linetsky en pianos continúan presentando su primer EP. Viernes 8 de agosto a las 21 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179 San Telmo. Te llaman todos muñeca brava. Produce Don Narciso, auspicia AM530 Somos Radio. Entradas por alternativa teatral. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Después, Demian Reidel del gobierno, en realidad no se fue del gobierno. A ver, vamos a contextualizar bien esta cuestión. Lo que sucedió básicamente es que renunció a su cargo de jefe de asesores económicos del gobierno de Javier Milei. Reidel había tenido una declaración con la que se hizo más conocido, digamos, cuando proponía a la Argentina como un excelente lugar para las inversiones que tuvieran que ver con inteligencia artificial, con ese tipo de desarrollos, que tenía de todo, tenía mucha superficie disponible, energía, aire, no sé, aire, te estoy zarateando, mucho aire libre, agua, etcétera, sí. Pero tenía argentinos, ¿no? Después de esto se generó cierta polémica. Él salió a pedir disculpas, se hizo algunas aclaraciones al respecto, pero sos un funcionario del gobierno, viejo. Sí, correte. Finalmente se corre
pero solamente del cargo de asesor. Recordemos que ese Consejo de Asesores fue creado en el año 2024. Se anunció que eran cargos ad honorem, quienes estaban allí acompañando a Javier Milei. Incluso estaba Marra también. Mirá vos. Sí, entre tantos. Bueno, Reidel es licenciado en física en el Instituto Balseiro. No me digas que estudió, que le pagamos nosotros la carrera a Reidel. En el Instituto Balseiro. No me digas. Matemático financiero de la Universidad de Chicago e investigador de Harvard. Fue dueño de un fondo de inversión en Estados Unidos, hizo cargo de la vicepresidencia del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, también estuvo durante el gobierno de Mauricio Macri, seguirá formando parte del gobierno, tiene a su cargo la presidencia de Núcleo Eléctrica Argentina S.A. y el desarrollo del Plan Nuclear Argentino. Él dice que se aboca a trabajar definitivamente en ese proyecto. Vamos a ver qué pasa. Muchos lo entienden como un dato más que hace a la pérdida del poder político, de la masa política que tiene Javier Milei, porque era uno de sus grandes referentes, uno de sus grandes asesores. Sí, viste que Javier Milei tampoco se casa con nadie, ¿no? Como mencionaba Samarra, le fue soltando la mano a sus primeros tuiteros y ahora a la banda de la Fuerza del Cielo. La que claramente está ganando es su hermana, ¿no? En ese armado. Claro, el tema es ¿hasta dónde puede sostener esto de pelearse con todos? ¿No? Porque lo que está teniendo justamente es ese problema. Se le fueron los gobernadores. Está teniendo más de una derrota, una crisis importante en el Congreso. Vamos a ver qué pasa con los vetos que se vienen ahora, ¿no? Pero ellos necesitan otra vez 87 héroes. ¿Te acordás del asado? Sí. Bueno, sumó un amigo este fin de semana, sumó algunos amigos. ¿Sí? El Colo Santilli es un nuevo amigo para el Jabo, que venía haciendo méritos para sumarse. Estaba dispuesto a todo. Dispuesto a todo. Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro. Sí. Qué bueno que venía a combatir la casta, ¿no? Porque metió a tipos que tienen 25 o 30 años de funcionariado público. Es un modelo que solamente cierra con casta. Y más allá de que durante todo el fin de semana los medios oficialistas estuvieron muy enfocados en la interna del peronismo, algunos estaban golpeándose el pecho diciendo, pero qué terrible, cómo que se cortó la luz, fíjate esto, qué bochorno. Ninguno contaba lo que estaba sucediendo en la interna libertaria, que fue bastante más grotesca, les diría, porque si hablamos de la interna tenemos que entender como fruto de esas tensiones las denuncias cruzadas que conocimos en los últimos días. Esto es el avión que llegó con todas esas valijas que por orden de alguien, alguna alto mando del gobierno, pasaron sin ser chequeadas por la aduana. Accedimos a los videos, a las fotos. Qué curioso, porque había pasado ya un tiempo. Sí, entre ellos caían algunos elementos fácilmente reconocibles, ¿no? Sí. Y además tenemos que entender, como producto de esa interna también, los contratos que se conocieron vinculados a la familia Menem. Bastante difícil de explicar eso. 4.000 millones en una concesión del Banco Nación. Parece que había habido alguna suerte de negociación en la que le dijeron o acordaron que iban a bajar todo un poquito los decibeles, así podían dedicarse a cerrar las listas y, bueno, tratar de que no quedaran tantos heridos, porque la discusión de fondo seguía siendo eso. ¿Vos te acordás cuando presentaron las Fuerzas del Cielo, lo que decía? El Gordo Dan, todos los tuiteros de... El brazo armado del gobierno era. El brazo armado del gobierno. Exacto. Tenemos que salir a luchar porque nosotros tenemos que ocupar lugares en las listas. Esto fue ya hace bastante tiempo. Parece que no son buenos trabajando porque no tuvieron muchos lugares en las listas. Y bueno, la verdad... Cosecha pobre, ¿eh? Faltó laburo, Santi, me parece que menos cosplay de Peaky Blinder y más roja. Así es. Así que yo creo, insisto en esto, que la interna dentro del propio gobierno y el poder que sigue acumulando, porque a la vez que se desgrana el poder de Javier Milei, la que acumula poder, la que se está comiendo todo desde adentro, es Karina Milei. Y quiero ver en qué termina esto, porque las esquirlas me parece que incluso atentan contra el propio gobierno. Si estas denuncias, si estas cruzadas que se hacen, esos carpetazos que se tiran unos a otros continúan y se agravan, ojo, está la causa libre ahí de por medio, ¿eh? Sí, y además felicitas, las izquierdas también rozaron a intendentes del PRO, entre ellos a quien estaba al frente de Pergamino, al frente de Zárate, dos lugares muy importantes que no van a formar parte de la alianza, algo que no le pusimos tanta atención, pero me parece que muestra la ruptura de la alianza que fue Juntos por el Cambio, que no entra
toda y homogéneamente a esta nueva propuesta de La Libertad Avanza en la provincia, sino que también va a tener heridos, entre ellos los que conforman la Alianza de Centro, ¿no? Con Manes, Schiaretti y el resto de quienes apuestan a la ancha avenida del centro. Bueno, muy bien, 13:11 minutos, estamos haciendo Bonavita en 530, estamos en el 1132 000 530, saliendo vía streaming en Somos Radio AM 530. Gracias a todos por sumarse todos los días. Estamos arrancando la semana un lunes de superacción. Va a ser una semana intensa esta. ¿Cómo está el dólar en este momento? Vos que estás todo el tiempo comprando y vendiendo, comprando o vendiendo según la ocasión, ¿no? Justo me agarraste enviando 1.291. Te vi que estabas con el celular y te digo, este está metido Justo mirando. Estaba comprando criptomonedas. 1.291 el precio del dólar, pero tranquilos porque ustedes saben que en la Argentina aumenta el dólar, baja el dólar, aumenta el combustible, la energía, lo que sea, la inflación no se mueve. Sí, y pase lo que pase vas a seguir siendo pobre, así que quédate tranquilo. Y te escucho por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Pablo Di Pierri, cada tanto lo llamamos porque maneja mucha información y fue un fin de semana de rosca y nosotros queremos saber todo lo que se pueda acerca de la rosca interna de los libertarios. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por recibirnos. Hola, Felicita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, gracias. Bueno, tuviste un fin de semana entretenido, no me digas que no. La verdad que sí, creo que todos, a los que nos apasiona la política, sí. Sí, entretenido, por momentos lamentable también, pero bueno, en fin, había mucha información para seguir. Contame qué está pasando dentro de La Libertad Avanza, porque recién tratábamos de resumir un poco lo que fueron los carpetazos que volaron, ¿no? Los contratos de los Menem, el ingreso de las valijas, los negocios de Caturiche, bueno, en fin, todo eso que parecía ser como una suerte de cruzada, ¿no? Entre el sector de Santiago Caputo y Karina Milei. Claro, absolutamente. Uno podría decir que eso no está cerrado, no admite clausura, esa disputa interna dentro de lo que los medios han dado en llamar el triángulo de hierro. No admite clausura porque incluso tendríamos que asumir que Santiago Caputo, pese a que han dejado fuera de las listas a los referentes que pretendían colar de parte de las fuerzas del cielo, sigue manejando los resortes principales del Estado Nacional, ¿no? Desde la CIDE hasta la ex AFIP o actual ARCA. Claro. De modo tal que poder no perdió, lo que en todo caso no pudo hacer es prevalecer en la disputa por la representación política de La Libertad Avanza en las listas, y habrá que ver cómo se tramita eso. Esta mañana, por ejemplo, me decían que el alegato de Santiago Caputo para decir que no perdió en el armado de las listas era que él se iba a sentar a discutir cuando llegara el momento del armado de las listas nacionales, que esto va a ser ya a mediados de agosto. Claro. Como si las elecciones provinciales, en este caso para él, fueran una especie de puesto menor. No me importa esto. Claro, porque recién nos acordábamos de cuando presentaron las Fuerzas del Cielo, que decían tenemos que ir por las listas, tenemos que buscar lugares, etcétera, y bueno, todo eso quedó, digamos, por ahora pendiente o en pausa. Sí, eso es así, y también hay que decir que en todo caso lo que se ve es que por ahora viene doblándole el brazo Karina Milei a Santiago Caputo en lo que sería la imposición de un purismo libertario, ¿no? No sellar acuerdos con
espacios que tengan despliegue territorial y respondan a los gobernadores, por ejemplo, o a los intendentes, podría ser en este caso. Santiago Caputo se adjudica una mirada de pragmatismo o de tratar de acordar con aquellos que tengan algún nivel de incidencia política en los territorios, en las distintas jurisdicciones, y Karina Milei dice, no, vamos con lo propio, vamos a nutrir nuestro propio tercio en la legislatura nacional, en el Congreso Nacional, y vamos a construir libertad avanza pura y dura en cada provincia del país. Esa es la pelea, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Quiero preguntarte cómo termina Mauricio Macri después de este cierre. Vemos que algunos de sus hombres terminaron acomodados, hablábamos de Santilli, de Ritondo, de Montenegro, pero ¿cómo termina el que supo ser el jefe todopoderoso del PRO? Tal cual, Jair, la pregunta es buena. Viste que en política no conviene extender certificado de defunción para nadie. No. Total. A ver, Pichetto la semana pasada estuvo reunido en las oficinas de Triaca, esto ya se supo, seguro ya lo comentaron frente a la audiencia de Radio Madre, estuvo reunido con Schiaretti y con Mauricio Macri, y a Macri Pichetto habría tratado de persuadirlo de que enfrenten las elecciones porteñas por la Senaduría Nacional a Patricia Bullrich, que le gane para quedarse con el cetro de la derecha en la ciudad y desde ahí reconstruir una línea pro. Lo que trascendió de ese encuentro es que Macri teme perder contra Bullrich, y otros dicen que en realidad no quiere hacer demasiado, que ya no le importa demasiado la política, cosa que descreo un poco, o me permito dudar. Sí. Más por orgullo que por fiaca, digamos, aunque con la fiaca lo podemos asociar tranquilamente, pero... Podría ser dicho así, Felicitas, tal cual, pero yo me animo a agregar un dato que me comentan aquellos dirigentes políticos del PRO que han tenido una preponderancia muy alta durante el gobierno de Cambiemos o los armados territoriales del macrismo, y que vienen diciéndole a Macri al oído que hay que preservar la identidad del PRO. Fíjense esta paradoja, porque el modelo económico de Milei no cierra, y que entonces cuando fracase Milei, la sociedad va a ir a buscar, y entre miles de comillas pongamos esto, va a ir a buscar una opción republicana, y eso va a ser el PRO con algunos armados del centro que pueden ser prima, Pichetto y el radicalismo. Mucho esa mirada, la he escuchado en varias mesas, Pablo, que sigue después de Javier Milei, porque todos entienden que tiene fecha de vencimiento. Bueno, lo dice Cristina, no es como un yogur, tiene fecha de vencimiento, y muchos creen que la salida es por ahí. Incluso escuché hace poquito hablar de Pichetto, como pensar en Pichetto como el futuro de la Argentina, ¿no? Un poco extraño. Es que precisamente por eso señalo esa paradoja. Sí. Tanto el kirchnerismo como el macrismo suponen que esto no termina bien, y en todo caso cada fuerza política, por el antagonismo ideológico que los enfrenta, entiende que debe haber una salida distinta, por razones obvias. Pero volviendo a esto que decís de Pichetto, para algunos sectores del establishment, o en el Congreso mismo se repite en algún que otro pasillo, Pichetto puede ser esa suerte de articulador de un espacio que termine capitalizando la frustración social si el gobierno de Milei sigue metiendo la gamba, ¿no? Si no repunta el consumo, si sigue afectando a la percepción social del gobierno de Milei los agravios que dedica a todo aquel que se le oponga. La Fundación Pensar, sin ir más lejos, este fin de semana o en los últimos días publicó un nuevo informe que es crítico en materia económica y en materia de lo que ellos han dado en llamar históricamente el respeto a las instituciones por parte del gobierno de Milei. Claro. Es decir, en el PRO hay una línea, en el PRO y en algunos actores del conservadurismo argentino, hay una línea que es precisamente esa: cuidemos nuestra identidad política porque la gente nos va a venir a buscar porque este modelo no cierra. Mira vos. Pablo, una línea dame sobre qué te pareció el cierre del peronismo, que en una línea es difícil de resumir, pero una lectura breve sobre lo que fue esa negociación.
Bueno, atendiendo a esa brevedad que me pedí, Jair, yo diría que, como manifestó la propia Cristina Kirchner, según dejaron trascender desde su entorno, después de aquella reunión que mantuvo con Axel Kicillof previa a su detención, ¿se acuerdan? Un jueves. Sí. Bueno, ahí habían dejado trascender que Cristina entendía que había lista única pero no lista de unidad, claro, ¿no? Como una posibilidad, había deslizado ese horizonte. Me parece que efectivamente asistimos a eso, estamos ante una lista única, no necesariamente lista de unidad, y sí me atrevo a decir que sin poder afirmar que esto se sostenga en el tiempo o sin poder ser asertivo con lo que implique, el saldo principal de lo que ocurrió el sábado es que hubo un dirigente, en este caso el gobernador de Buenos Aires, que terminó imponiéndose en esa discusión interna del peronismo, en una discusión de igual a igual con la líder del espacio político y sin romper formalmente, ¿no? O sea, la novedad es que hay un actor nuevo en la mesa, y es Axel Kicillof. Exactamente, como que sacó carnet, ¿no? Está ahí, no lo pudieron negar, ya había prevalecido con el desdoblamiento, y creo que confirmó esa presencia, digamos, o por lo menos esa ambición. Sí, y sí, me parece que esa es una novedad, comparto, y la otra novedad, digo, haciendo como una mirada en retrospectiva, es que Cristina no la van a jubilar, ni presa la van a borrar, digamos, confirmamos ambas presencias, ¿no? Cristina también es parte. Claro. Sí, no es... eso es así, Feli, pero porque un liderazgo político no se transfiere, no se presta, no se vende, se construye. Un dirigente y un líder político se construye en la lucha misma. Entonces, el que demande liderazgo deberá construirlo, y aquel que lo tenga probablemente no quiera soltarlo. Obviamente, lo ejerce. Gracias, Pablo, te mandamos un abrazo, siempre interesante escucharte. Otro para ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando a Pablo Di Pierri, lo leemos habitualmente en La Política Online, haciendo sus observaciones con respecto a lo que fue este cierre de listas. Igual la rosca no termina, ¿eh? No, todavía no, y después te queda el capítulo octubre, felicitas. Sí. ¿Qué va a pasar en octubre después de las heridas que no sanen en este septiembre? Bueno, me parece que se reconfigura el calor de los votos. 1132000530, ese es el WhatsApp. Quiero agradecerle a la gente de Casa de la Pampa. La Casa de la Pampa fue sede de la jornada de capacitación Problemáticas de Salud Ambiental, abordaje desde una perspectiva integral, organizada por la Red Federal de Servicios Sociales y de Salud de las Casas de la provincia de Buenos Aires. El director de la Casa de la Pampa, Pablo Rubio, brindó unas palabras de bienvenida, agradeció a los agentes y equipos territoriales de las diferentes provincias que participaron tanto en forma presencial como virtual. Por la representación pampeana estuvieron Analía Ablín y Facundo Díaz del área de Servicio Social. En Casa de la Pampa estuvieron presentes representantes de las provincias de Neuquén, Tierra del Fuego, Tucumán, Buenos Aires, Chaco y San Juan. 13:24 minutos. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Hablábamos de lo que ocurre en Gaza, es muy angustiante, les decía, ver las novedades, actualizar las novedades, porque siempre la noticia es reiterativa, o en realidad cuando vos te imaginás que la cosa no puede estar peor, te metes un poquito más y sí, la cosa puede estar peor. Son muchos meses en los que la llegada de alimentos, de medicamentos está bloqueada, es difícil acceder a agua potable. Las personas se acercan a los supuestos puntos de ayuda humanitaria y se trata de emboscadas. Esto es terrible, ¿no? Allí se encuentran con, francotiradores. Hay un bombardeo, hay una imagen de estos últimos días de una escuela bombardeada que es un centro de refugiados. Las escuelas son centros de refugiados. Y una niña que pasa corriendo delante de la explosión. Bueno, todas estas imágenes de gente en estado prácticamente raquítico por la falta de alimentos, desvaneciéndose mientras espera que llegue comida. Todo es realmente muy, pero muy terrible, y lo grave es que el silencio nos vuelve cómplices, en cierto modo, y hay un gran silencio que pesa sobre la comunidad internacional, cuando no complicidades o defensas de lo que está haciendo Israel.
Queríamos hablar sobre este tema con Riyad Al-Alabi, espero estar pronunciando bien su nombre, que es el encargado de negocios de la Embajada Palestina en la Argentina. Estuvo hace poquito en la radio, justamente en tu programa, Yair. Exactamente, una entrevista muy extensa y una mirada muy clarificadora sobre lo que pasa ahí. ¿Cómo está, Riyad? Gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por recibirme en tu programa Buenavista en 530 de las Madres. Muchas gracias. Bueno, alarmados por la situación en Gaza, una situación muy muy dolorosa. Sí, ya llevamos 654 días con que está pasando, especialmente en la franja de Gaza. Sí. Un genocidio, un castigo colectivo, un crimen de guerra al frente de los ojos de todo el mundo. Y todavía no hay algo en el horizonte que se para este genocidio que costó la vida de muchos palestinos y palestinas. Yo siempre digo que no quiero hablar de cifras porque ellos no son números, sino son personas, son humanos, son vidas, nombres que tienen nombres y apellidos. Pero hasta el día de hoy hay más de 58.000 personas palestinas y palestinos que fueron asesinados y entre ellos más de 18.500 niñas y niños y 14.000 mujeres. Estamos hablando, estos números son de octubre de 2023 hasta aquí cuando recrudece el conflicto, sí, durante ya casi 22 meses. Nunca vimos en otras guerras, porque ese no es una guerra. La guerra se hace entre dos países que tienen ejército, mientras el pueblo palestino es indefenso. Claro. En la franja de Gaza, que es una franja chiquita de 365 kilómetros cuadrados, donde viven 2,5 millones de vidas, están encerrados. Antes de este genocidio, Gaza lo califican como el cárcel más grande de bajo el cielo abierto. Hoy en día Naciones Unidas clasifica a Gaza como el cementerio más grande bajo cielo abierto y el cementerio de los niños más grande bajo cielo abierto, igual con niños imputados, el número más grande en el mundo. Prácticamente en cada 45 minutos en Gaza hay un asesinado, en cada una hora hay un niño asesinado en la franja de Gaza. Y además que Israel no solamente matando y masacrando a los palestinos con bombas, sino usando el hambre como arma, usando el sed como arma, usando la falta de medicamentos y también destrucción de hospitales y centros de desplazados y de refugio también como objetivo. Desde el fracaso de la segunda tregua que pasó en enero hasta el día de hoy no ha entrado ayudas humanitarias, ni comida, ni combustible para los hospitales, ni maquinarias a la defensa civil para que puedan sacar los cuerpos y desaparecidos bajo los escombros. Hoy en día contamos con más de 12.000 personas que llevan meses y meses bajo de los escombros porque terrible. No hay maquinarias pesadas para levantar esos escombros. Y tenemos que recordar que Israel ha bombardeado a Gaza con más de 90.000 toneladas de explosivos, que ha causado más de 50 millones de toneladas de escombros. Claro. Israel prácticamente destruyó
más del 80% de la franja de Gaza durante estos 22 meses. Y tenemos que recordar también, no está Israel, no, el objetivo de Israel no es acabar con Hamas o está haciendo ataques contra Hamas, sino está haciendo el ataque contra la población civil. Está muy claro. Está atacando hasta los periodistas. Hoy contamos con más de 240 periodistas que fueron asesinados, porque ellos quieren también callar la voz de los periodistas, callar las imágenes que están saliendo de la franja de Gaza. Riyad, ¿cómo estás? Te saluda Yair Sibel. Quiero agradecerte nuevamente tu tiempo y el orgullo de que estés en la Radio Madre. Son pocos los medios que se animan a escuchar la voz de una persona tan interesante como Riyad. Quiero preguntarte, hacías mención al sistema de salud en Gaza. Hoy decíamos de las amputaciones sin anestesia, de los partos sin anestesia, de los bebés que nacen antes de su tiempo, los prematuros, y que no pueden tener la atención que un bebé prematuro requeriría, de las personas con cáncer o con tratamientos que no tienen insumos. ¿Qué está pasando sobre todo en el sistema de salud, que además, valga recordar, ha sido bombardeado en numerosas oportunidades por parte del Estado de Israel? Bueno, ustedes saben, y también casi todo el mundo está viendo esas imágenes que están saliendo de la franja de Gaza, donde, como yo dije, que Israel apenas cuando empezó este genocidio, y todos estamos recordamos muy bien, en el mes de octubre del 2023, apenas el 17, si no estoy mal, el 17 de octubre, cuando Israel ha bombardeado un hospital donde se asesinaron más de 450 en un segundo. Y después ahí empezó Israel a atacar casi todos los hospitales que fueron afectados. En Gaza había 35 hospitales grandes, no estoy hablando de centros médicos, sino de hospitales grandes. Hoy en día solamente hay 3 que funcionan con lo mínimo. Solamente es para dar primer exilio a los palestinos heridos, y solamente que para dar a exilio médico para los casos fáciles de tratar, porque ellos escogen que pueden salvar y otros se mueren esperando que se pueden atender, porque no hay equipos médicos, no hay en muchos tiempos, no hay gasolina, no hay combustible para que los generadores de electricidad que pueden funcionar y hacer unas operaciones o cirugías. Nosotros también fuimos testigos con imágenes que salen de salas de cirugías, cuando los médicos mismos poniendo la luz del celular para que ellos se puedan ver y hacer la cirugía. Y además, como usted dijo, que no hay insumos médicos, especialmente anestesia, para que ellos lo puedan dar y hacer la amputación. Entonces están haciendo esas cirugías sin anestesia. Hoy en día, Gaza le falta el 70% de insumos médicos para que ellos puedan salvar la vida. Hay muchos enfermos, especialmente, que hacen diálisis, que ese diálisis necesita electricidad para que esos equipos trabajen y hacer los diálisis. Entonces también hay muerte silencioso en Gaza. No solamente, yo siempre digo que en Gaza quien no muera por las bombas, muera por hambre, muera por sed, muera por falta de atención médica. Y además también Israel está persiguiendo los médicos. Hoy en día contamos más de 1.100 de personal de salud que fueron asesinados juntos también con sus familias. Y esta es la realidad. Entonces, llevan bloqueando a Gaza, no dejan nada de insumos médicos, nada de comida, nada de agua, hasta agua. Y tengo que recordar que Argentina ha mandado 3 veces ayudas humanitarias. Unos de ellos son las pastillas
purificación de agua. Ustedes saben que pastillas no fueron permitidos por la ocupación, por el ejército de Israel a entrar a Gaza, porque ellos quieren que se mueran, porque ellos es más barato para ellos, porque cada bomba también cuesta a ellos. Entonces ellos están usando también el arma de hambre para que los palestinos también es muy terrible. Es muy terrible. Vi el fin de semana, para cerrarle esta pregunta, que le avisaban a la población mediante unas papeletas que tiraban aviones que tenían que desplazarse hacia el sur, y que por supuesto empezó a haber mucho pánico por lo que podía venir. De todas maneras, yo me imagino, no sé, desplazarse en esas condiciones, ¿no? Una población hambreada, con sed, en las peores condiciones. Qué difícil todo. ¿Desplazarse hacia dónde? No es la primera vez. La gente en Gaza fueron desplazados, cada familia fue desplazada más de 5 veces. Claro. Ellos desplazaron desde el principio de ese genocidio, y cada vez cuando van a un otro lugar mandan órdenes, el ejército genocida de Israel mandan estos flyers para que la gente que se desplazan más para el sur. Ese es el objetivo. El objetivo es desplazar la gente, concentrarlos en una zona que ellos, entre paréntesis, dicen que es una zona segura, una zona humanitaria, pero en Gaza no hay un lugar seguro. Ahí todos están bombardeando, hasta en Nusayrat, que se llama Nusayrat, en Deir el-Balah, que ellos lo llamaron desde el principio que son zonas seguras. Hoy en día, ayer ellos mandaron órdenes que tienen que vaciar Deir el-Balah. Estamos hablando que donde viven más de 200,000 personas. Ellos quieren empujar toda la población palestina hacia el sur, y después para implementar el plan, el objetivo principal de este genocidio es desplazarlos fuera de la franja de Gaza. Claro. Y nosotros también fuimos testigos que Israel no permitió a la UNRWA, que es la agencia para la ayuda de los refugiados palestinos, que tienen mucha experiencia en dar el apoyo, en dar las ayudas humanitarias, porque ellos tienen todos los datos de los palestinos en la franja de Gaza. Hoy en día hasta Israel ha bombardeado las bodegas de la UNRWA donde tienen esas ayudas, y no permita que la UNRWA trabaja, y no dejan las ayudas, los elementos que entran a Gaza para que la UNRWA puede dar esos ayudas a los palestinos, a los desplazados, y crearon otra fundación que se llama Fundación de Ayuda Humanitaria de Gaza, que fue creada de combatientes de Estados Unidos, y también fue criado por mismo Israel, y después ahí descubrieron que es una trampa que la gente vayan allá para pedir ayudas humanitarias, y se convirtieron en un objetivo. Sí, claro. Sí, una trampa, y hay más, todos los días hay más de 50 palestinas y palestinos y niños que fueron asesinados solamente en el camino para estos. Ellos hicieron una sola en el sur. Quien quiere comer tiene que ir allá a pedir la ayuda. Claro. Mientras ellos están en el camino, ellos están con francotiradores, con bombas, lo asesinan. Ese que está pasando hoy el día en la ciudad o en la franja de Gaza. Y también, para no olvidar también, también Israel lo está haciendo lo mismo en Cisjordania. Cisjordania también, yo siempre digo, en Cisjordania, en Jerusalén Oriental,
también hay yo lo llamo un genocidio silencioso, porque ahí están atacando los campos de refugiados, están destruyendo, están bombardeando. Hay más de, el día de hoy, hay más de 900 palestinos y palestinas que fueron asesinados en Cisjordania desde el 7 de octubre del 23 hasta el día de hoy. Destruyeron más de 1000 viviendas en los campos de refugiados, y además del ataque salvaje de los colonos ilegales que viven en asentamientos ilegales en Cisjordania, donde los colonos diariamente están atacando al día, atacando ciudades, atacando lugares santos palestinos, sean musulmanes y cristianos, y están quemando, asesinando, robando. Y tenemos que recordar, en Cisjordania hay más de 250 asentamientos ilegales donde viven más de 800.000 colonos bien armados. Qué números, realmente. Sí. Sí, por ahí Cisjordania queda en un segundo plano cuando hablamos de la dramática situación en Gaza, pero es muy grave también lo que sucede. Riyad, yo quiero agradecerle y por supuesto decirle que aquí tiene espacio cuando lo disponga. ¿Cómo se menciona su nombre? Así lo pronuncio bien. Riyad Al-Halabi. Al-Halabi. Muchas gracias por ustedes, por el radio de las madres. Ustedes son de los periodistas y medios de comunicación que de verdad son muy valientes, que siempre hablan de las causas justas, siempre hablan de la verdad, siempre muestran también el doble cara de la moneda, ambas partes. Ese es bueno para que la gente saben qué está pasando. Y ustedes también son valientes porque están llamando o nombrando las cosas con sus nombres. Ese es un genocidio, es un crimen de guerra y es un, ¿cómo se dice? Castigo colectivo contra la población palestina. Aquí les llegan muchos saludos de personas que están escuchando y que están, por supuesto, muy conmocionadas con todo lo que escuchan. Gracias, un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estamos escuchando al encargado de negocios de la Embajada Palestina en la Argentina. ¿Qué más agregar a esto? Porque obviamente son crímenes de guerra. Te estaban hablando de centros refugiados que son bombardeados, hospitales de 35 quedan 3 y en las condiciones que ustedes escucharon. No hay acceso al agua potable. Los puntos de distribución de alimentos que son coordinados por Israel y Estados Unidos son emboscadas, en verdad. Los esperan para allí asesinarlos. Esta es una modalidad que empezó hace semanas y que se mantiene. Realmente es muy terrible, y lo más terrible es que estemos contándolo y que no pase nada. Totalmente, y también señalar que hay mucho silencio dentro del peronismo, ¿no? De este tema. Demasiado. Hay voces muy valientes, yo siempre destaco a la izquierda y a Lorena Pocoy dentro del peronismo, pero hay mucho silencio de gente que termina siendo cómplice. Digo, si vos ves un genocidio en vivo y no levantás tu voz, terminás siendo cómplice. A esta altura es eso, quedarse callado es ser cómplice, porque es terrible, es dramático lo que estamos viendo. Creo que si estás un poquito, yo sé, entiendo el tema de las burbujas y que quizás no te llegan contenido, pero si indagás un poquito, buscás las imágenes que te llegan de Gaza, siempre hacemos las salvedades, ¿no? De que hay que tratar de informarse, chequear con los medios tradicionales y demás, pero las imágenes que te llegan te muestran, en principio, la destrucción total de ese lugar. Me quedé impactada con este número, 12.000, creo que 12.000 o 14.000, 12.000 cuerpos todavía bajo los escombros de los edificios porque no tienen maquinarias para trabajar en esos lugares, ¿no? Te sumo algo más, porque esta es la radio de las madres y porque Eve le ponía nombre y apellido a las cosas. Hay un diputado que se llama José Glinsky, que es un diputado del peronismo, que estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que firmó un comunicado junto a Sabrina Ahmechet, digo, para que se den cuenta de el lobby prosionista que es transversal a los distintos espacios políticos. Me parece que hay que volver a hacer una relectura de cómo un movimiento como el peronismo, que es de la tercera posición, de los pueblos oprimidos del mundo, de la justicia social, puede tener entre sus filas a gente que esté bancando a genocidas. 13:45 minutos, tenemos una tanda atrasada, vamos rapidito, ya estamos de regreso. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro y a la comunión. Viernes 1 y 8 de agosto a la hora 21 en Astatrilce, Masa 177 Almagro. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Juegue. Invita AM530. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, muy bien. Queremos contarles esto. Atenti, a ver, aquellos oyentes que seguramente van a estar prestos a dar una mano. Voy a saludar a Miranda Carina, que es coordinadora del Volún. Es un voluntariado autogestivo e independiente que acompaña a personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Ellos están haciendo este trabajo desde el año 2019. Miranda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Felicitas, un gusto. Igualmente, gracias por recibirnos. Sabíamos que estaban pidiendo colaboraciones, así que queríamos escucharte, que nos cuentes cómo podemos ayudar. Bueno, el Volún es un espacio organizado de manera autogestiva e independiente. Nosotros lo que hacemos es, todos los domingos en Plaza Flores entregamos viandas calientes con un kit de higiene. El kit de higiene tiene jabón, papel higiénico, shampoo, y para las mujeres elementos de gestión menstrual como toallitas, etcétera. Esto lo hacemos hace más de 4 o 5 años, todos los domingos. Y para hacer esto necesitamos manos y dinero. Claro. Así que nos encantaría que se puedan sumar, si tienen ganas, en Caballito. Y esto cocinamos en Caballito y entregamos en Plaza Flores. Perfecto. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿a dónde nos acercamos? ¿A dónde llamamos? Nosotros tenemos un Instagram, que es Instagram el Volún, que es corto por el voluntariado. Perfecto. B corta O L U N. Sí. Y ahí tenemos los horarios y la dirección donde cocinamos, pero por ejemplo, hoy por hoy nos viene bárbaro si tenés unos pesitos extra para donar por Mercado Pago. Bien. El alias es el.volun. Nosotros hacemos magia y con 2.500 pesos podemos entregar una vianda y un kit de higiene a una persona. Así que es re poquita la plata que necesitamos de cada persona. Bien, bien. Acá estoy viendo, los quiero invitar a todos. El Volún, así de voluntariado, es muy fácil, con B corta, para que puedan ver la data, para que puedan sumar manos y si pueden sumar unos pesitos con 2.500, me dice, están haciendo magia. Así que cada uno lo que puede en el alias el.volun, insisto, viene de voluntariado, así que ya sabes que es B corta, termina con N, Volun. ¿Cuánta gente están asistiendo los fines de semana? Y más o menos entregamos 100, 120 viandas por domingo.
cada vez se acercan más familias, antes eran tal vez más hombres solos y ahora, te diría hace 2 años, que cambió un poco el tipo de persona que viene a buscar una vianda, mismo también los rapis, los chicos que están trabajando en este tipo de deliveries. Sí. Que la realidad es que tampoco llegan a fin de mes. Antes hay muchísimos laburantes que no están llegando a fin de mes y se acercan a pedir una vianda, jubiladas y jubilados también. Tenemos un montón de personas mayores que ya nos conocen, que se acercan, pero la realidad, como todos sabemos, está muy dura. ¿Cómo estás, Miranda? Yair Sibel te saluda. Quiero preguntarte, la contracara, mientras ves toda esta descomposición social, laburantes que se acercan a pedir comida, ¿cómo viene la gente que se suma? Si les escribe gente para dar una mano, para poner en práctica esta beta solidaria que tanto tenemos los argentinos. ¿Cómo estás? Sí. Yo siempre me voy a quedar con eso, me voy a quedar con que cada vez que pasa algo malo, cada vez que necesitamos donaciones, cada vez que necesitamos manos, el argentino y argentina son personas solidarias y que responden. Y tengo mucha suerte de haber encontrado un grupo, hoy por hoy somos casi 45 personas haciendo este trabajo, y por suerte de todas las edades también, que me pone muy contenta, gente muy joven y gente no tanto como yo. Pero la realidad es que por cada noticia mala que uno lee, hay personas atrás que tienen ganas de cambiar la realidad, de sumar su granito de arena y sumar su tiempo, que es lo que no nos sobra. Miranda, estamos en contacto, tienen aquí un lugar, un espacio de difusión cuando necesiten, y a todos invitamos en el Instagram elbolun, el alias para colaborar, el.bolun, para todos aquellos que puedan dar una mano. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buena semana, hasta luego. Igualmente para vos, Miranda Carini, contándonos un poco de este trabajo solidario que llevan adelante. Es terrible. Mira, me va a quedar, no lo voy a llegar a sumar hoy, pero este informe que te contaba sobre la situación alimentaria de los hijos e hijas de trabajadores precarizados en Argentina, que tiene datos realmente alarmantes, porque la mayoría no llega a cumplir, con lo que se supone que requiere una nutrición, ¿no? Para un niño, niña o adolescente. Mira, te quiero sumar algo relacionado a lo que decía Miranda, que tiene que ver con la gente que va a las ollas. Mi vieja vive en un barrio céntrico de la ciudad de Buenos Aires de trabajadores que se llama Almagro. En la esquina de Rivadavia y Avenida de la Plata hay una olla hace mucho tiempo. Yo, de pasar únicamente, veo 2 datos que me llaman muchísimo la atención. La cantidad de pibes de Rappi, pibes y pibas con mochilas yendo a morfar a la olla popular, y la cantidad de gente mayor, de adultos, de jubilados que están yendo a pedir un plato de comida. El crecimiento del segmento etario es drástico. Felicitas, te puedo decir que el 50% de la gente que está ahí está en edad de jubilarse pidiendo un guiso, un arroz, un plato de comidas, porque probablemente no llegue a bancarlo de su bolsillo. Gracias a todos los que se suman por aquí. Quiero, hablábamos de Reciente Palestina, contarles que en Cine en el Barrio, en La Paternal, en Dickman 1361, con entrada libre, este viernes 25 de julio, 19:30, mirá que te estoy avisando con tiempo. Planazo, a ver qué hay, dale. Gaza lucha por la libertad, nos invitan desde el PC, desde el Partido Comunista, La Paternal Comuna, insisto, esto será el viernes 25 de julio, 19:30, en Dickman 1361. Yo tengo que usar el Google Maps para llegar, pero vos debes saber llegar. El glorioso barrio de Paternal es cerca de San Martín y Juan B. Justo, muy cerca de mi ex casa en la calle Camarones. ¿Puedo chivatear un regalo más en el mismo tema? Pero por supuesto. Me llegó este libro que recién lo empecé, pero que está buenísima, que se llama Geopolítica del genocidio en Gaza, de Martín Martinelli, que es un análisis muy profundo de un tipo que la tiene muy clara. La otra vez compartimos un panel sobre cuáles son las tensiones de fondo en el genocidio en Gaza. Si no me equivoco, es doctor en historia, una persona muy formada, así que ya lo empecé y cuando lo termine, si querés, te traigo un resumen. ¿Me lo vas a prestar? Cuando lo termine me lo prestás. Obvio que sí, perfecto. Obvio que sí. Bueno, se los recomendamos acá, Geopolítica del genocidio en Gaza. 13:54.
Buenas tardes, Felicita y Jair. Estela del barrio de Almagro. Estaba escuchando la encuesta que estabas diciendo. Esta encuesta es la misma que hace el INDEC con la inflación. Son todas mentiras. La gente está viviendo pero pésimamente mal. El viernes fui a hacer la renovación de mis medicamentos, que soy de PAMI. No me renuevan nada. Tengo que presentar certificado en el registro de la propiedad, en el registro del automotor. En 6 meses quiere decir que yo gané tanto que me compré una propiedad más, que tengo auto. Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros, es un genocidio. Bueno, Felicita, te sigo escuchando. Hasta luego. Nuestro país se transformó en eso, en una telenovela latinoamericana, muy berreta aparte, y todos bailamos al son de esa música. Y como que se hace imposible salir. Parece ser que no hay otra cosa de la que hablar en este país que de la estupidez que nos impone un personaje nefasto como el presidente, o que nos la vienen imponiendo ya hace bastante, no es el único. Pero hoy en día la verdad que es patética la situación que nos toca, o que uno observa desde, si se quiere, salir un poco de la media para ver cuál es la agenda que se está manejando. Fíjense de lo que hablamos, y realmente son cosas tan poco importantes, pero que le hacen tanto daño al futuro de nuestro país. Bueno, saludos, Marcelo de Caballito. Gracias, Marcelo. Sí, Gabriela Ávila aparece como titular. Les comento a quienes me preguntan por acá que están haciendo alguna donación a el.volun para la gente del voluntariado. Gracias a todos por sumarse. Martinelli es una voz especializada, tienen que entrevistarlo, nos dicen. Sí, es dale, un fenómeno, no? Lo vamos a traer algún día. Sí. Rosana dice: políticos, periodistas, artistas, son contados los que denuncian esta atrocidad y bestialidad contra el pueblo palestino. Y también Silvia dice que hay mucho silencio cómplice al respecto, y Leo aporta en el mismo sentido. Gracias, Lu de La Plata, gracias, Jorge de Morón, gracias, Lucila, que nos invitaba también a la película que recién mencionábamos en La Paternal. Gracias, Cris de La Plata. Félix y Jair están haciendo un encuentro entre varios estados patrocinados por Petro. No me acuerdo quién más está para frenar lo de Gaza. Cristina de La Plata. Bueno, difícil, ¿no? Porque si no existe la voluntad, está Israel y está Estados Unidos. Por más que el resto del mundo opine en contra, me parece que viene complicado esto. Mencionabas La Plata, Feli, acá Gema dice: en La Plata van a pasar No Other Land en El Dardo, así que bueno, ahí compartimos la recomendación. Quienes no la vieron, fue la película premiada sobre los desplazamientos forzados en Cisjordania, muy recomendable. De todas maneras, digo, tienen que todos los países pronunciarse, por supuesto, por esto que me cuentan acá, ¿no? Ni hablar. Digo, no desmerece la capacidad de veto de Estados Unidos, no desmerece lo importante de la solidaridad. Eso, exactamente. Feli o Jair, le podrían preguntar a Miranda por el lugar físico en donde funciona el Volun. ¿Por qué no vas al Instagram? Sí. El Volun, así directamente en el Instagram, ahí tenés toda la información de los horarios, lugares y demás, y se pueden sumar. Gracias, Gus, también, que me dice Palestina y Argentina libres de genocidio. Acá, mira, un comentario que lo quiero leer para desandarlo. Me parece que encubre una mirada muy parcializada. Dora dice que las fuerzas de defensa de Israel intentan ayudar a las personas que solo quieren la eliminación de los judíos y el Estado de Israel. Dora, permitime, esto no es un conflicto religioso, esto es un genocidio geopolítico y una lucha por el territorio, no tiene nada que ver con la religión, y el que te venga a decir que esto tiene alguna palabra de Dios en las Sagradas Escrituras te está cagando para legitimar una limpieza étnica, que es lo que está sucediendo en Palestina. Queridos compañeros, lo que hacen en Gaza es lo mismo que hacen con los jubilados en Argentina, dice: los quieren muertos. Miguel de Córdoba, Walter de Mataderos, gracias por escribirnos por acá, dice ahí que entrevistar a Lorena Pocoy. Bueno, es una voz que nosotros llamamos comúnmente aquí, la tenemos en cuenta, claro que sí, y una de las pocas que se manifiesta al respecto. Me atrevo a decir una de las pocas valientes, porque no solo se manifiesta, sino que lleva el tema en un sector en donde se la pueden cobrar también, ¿no? El pueblo pampeano defiende la paz y condena el genocidio. Me cuenta que están juntando firmas en contra del genocidio en Gaza. Gracias, Julio. Gracias, Augusto de Caballito. La derecha también pelea cargos y es patética, pero dice lo que quiere, no tiene escrúpulos y actúa bestialmente en consecuencia. Nos estamos yendo ahora que veo el horario. Estamos complicados de horario. Una última. ¿Querés irte con una alegría? Sí. Adriana Curcio, estoy choqueada. Me vinieron 300 lucas de luz en Villa Gesell. 300 Por lo menos un beso te mandamos a vos, Adriana. Vivimos de shock en shock. Vos te das
cuenta. Gracias por acompañarnos. 2 de la tarde en punto. Está el señor Carlos Polimeni preparadísimo. Ya se viene en la continuidad de la 530. Charlie Escalante en los controles centrales. Gracias, Charlie. Gracias, Vicente Castro. Gracias, Marian Collante. Gracias, Luchito Murad. Jair Sibel, gracias. Chao, Feli, nos vamos con este temazo. Hasta mañana. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a